1, 2, 3 y se ha iniciado la grabación. Perfecto, buenas noches. Estamos iniciando la videotutoría 02 del capítulo de cuadriláteros. ¿Okay? Asignatura, vamos a cambiarle aquí el numerito. Perdón, me recuerdo 20. Ay, se me fue. Ay, a mí se me va. 22. Ya lo voy a buscar. Dame un Se parece segundito. al número de año. Entonces, dame un segundito. 2102. 20, me ganó. 2102, ahí está. Borramos el 0 de adelante. Esta es la asignatura de Mate 3, ¿verdad? Para primer y segundo ciclo, ¿okay? Para la enseñanza de primaria, entonces. Estamos a cargo los tutores José Luis Jiménez y mi persona, Helen Mena Bella. El día de hoy es el jueves 14 de julio, en el horario de 7 a 9 de la noche. Lo que vamos a hablar es de cuadriláteros, ¿está bien? Nosotros nos seguimos con la unidad didáctica y más o menos vamos a trabajar estos contenidos. Ahorita no tengo la presentación en grande porque si necesito rayar o dibujar, pues me gusta aquí como poder usar las herramientas. Podemos hablar de características de los cuadriláteros, clasificación de cuadriláteros en paralelogramos y no paralelogramos, y bueno, realizar ejercicios, resolver problemas donde aparecen figuras como el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, trapecios, ¿verdad? Que son las figuras más utilizadas. Y tal vez hablamos un poquito al final de qué recursos podemos utilizar para enseñar cuadriláteros cuando tenemos muchos recursos y cuando casi no tenemos nada, ¿verdad? Ahorita aquí, en esta presentación, les muestro este dibujo. ¿Okay? Estos son dos recortes. Se hicieron en GeoGebra. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo aquí dibujé un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Quiere decir que está dibujado adentro de la circunferencia y las 4 esquinas del cuadrilátero están posadas sobre la circunferencia. ¿Okay? Entonces, este otro también es un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia. Me parece dibujarlo en una circunferencia de, pues sí, nada más como para que veamos que son figuras que se ven bastante diferentes, pero que guardan ciertas propiedades o ciertas características por las cuales les llamamos cuadriláteros. Lo primero es que tienen 4 lados, ¿okay? 4 segmentos, tienen 4 vértices, ¿okay? Los vértices se nombran con letra mayúscula, ¿no? Por ejemplo, este de aquí dice, si no se ve muy bien, voy a dibujar las letritas un poquito más grandes. Este se llama C, ¿okay? Este se llama B, D y E. ¿Okay? Entonces, este cuadrilátero se puede escribir así, ¿verdad? La simbología. Se pone un cuadrito, no quiere decir que es un cuadrado, sino que cuadrilátero, figura de 4 lados. Y se citan los vértices en orden. ¿Okay? Quiere decir que cerrando como en una circunferencia. ¿Okay? Desde cualquiera de los vértices pueden iniciar, entonces aquí se puede decir CB, E. Este es el nombre de este cuadrilátero. No puedo cambiar el orden como CB y luego decir ED, ¿verdad? Porque estoy rompiendo con el ciclo, digamos, ¿verdad? Eso es muy importante a la hora de leer ejercicios en los que nos dan la información. A veces colocamos en desorden el nombre de los vértices, ¿verdad? Entonces, ok, esta es la forma de escribir cuadrilátero. Cuadrilátero significa una figura cerrada que está contenida en un plano y tiene 4 vértices y 4 lados. Eso quiere decir que tiene 4 ángulos internos. Aquí podemos ver 1, 2, ¿verdad? 3, 4 ángulos. 4 ángulos internos. En esta otra figura vemos lo mismo, aquí tal vez está remarcado un poquito más grande. Esta figura dice que sus vértices se llaman E, que se llama C, B y D. Okay, entonces le podemos poner nombre a este cuadrilátero. Podemos empezar de aquí para allá, si queremos, o de la C para otra dirección. Este, digamos, se llama igual. Creo que fue porque elegí las mismas letras.
pero en GeoGebra lo bonito es que podemos modificar un poquito la forma, ¿está bien? Y utilizar el mismo dibujo para diferentes ejercicios, ¿verdad? Eso me gusta mucho, que ustedes puedan dibujarlos más adelante, ¿verdad? Usar esos recursos para mostrar prácticas de calidad, ¿verdad? Helen, me indican en un mensajito que por ratos como que se ve borroso la presentación. No sé si es algo del internet o como que algo en algún momento se pone borroso. Ok, aquí se pone borroso. Ahí, donde rayé, Sí, seguro. sí, ajá, es como un momento, como una pasada. Seguro parpadea de alguna manera algo en el momento de dibujar. Vamos a ver ahí borrando, si me dicen si se ve borroso. Sí, es como por momentos, sí. Sí, por momentos. Como un parpadeo, puede ser por el internet o algo así. Entonces, bueno, ya casi lo vamos a dejar un momentito a ver. Hasta ahí estamos bien con la definición. Correcto. Okay. Entonces, ángulos internos, pues igual tiene 4. Podemos dibujar ángulos externos, que a veces tenemos dudas de cómo se dibujan. Es extender o prolongar, se dice, uno de los lados. Entonces, este ladito podemos prolongarlo. Y entonces se forma un ángulo, ¿ok? Que complementa al ángulo interno. Aquí también. ¿Ok? Y podemos seguir. Y este es otro ángulo externo, porque vamos a hablar de unas propiedades de los ángulos internos y los ángulos externos. ¿Okay? Pues ahí se forman 4. Cada ángulo externo tiene su pareja, que es interno, y suman 180 grados, forman una pareja, un par lineal, se puede decir, ¿verdad? Que son conceptos de la tutoría anterior, ¿verdad? Y son suplementarios, suman 180. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, lo más básico, si yo tengo que este ángulo mide 90, el interno, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Voy a hacer aquí 180, le quito 90, esto se puede hacer mentalmente, 180 menos 90, 90, ¿verdad? Entonces 90 mide el ángulo externo, porque ellos se complementan. ¿Okay? Por ejemplo, aquí este ángulo, el interno mide 102 grados. Este está muy rayado aquí, muy chiquitito, no se ve. 102 grados. Entonces, ¿cuánto le falta para llegar a 180? ¿Y cuánto mide este de afuera? Entonces vamos a hacer eso. A 180 le quito 102, ¿verdad? Hay que pedir prestado. 0 le pide prestado al 8. El 8 se formó un 7. Le presta 1. A 10 le quito 2, quedan 8. A 7 le quito 0, quedan 7. A 1 le quito 1, quedan 0. 78 me falta. Ah, bueno, entonces aquí es un 78. 78 grados. Y así yo puedo saber cuánto miden los ángulos externos, por ejemplo, si tengo los ángulos internos, la medida del compañero, ¿verdad? ¿Cómo lo ven eso? Este está como fácil, porque se parece 90 al interno, 90 al externo, igual que en este que está aquí al frente. Y en este otro el dibujo dice que mide 78 grados el interno. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me faltan 102. Está más o menos parecido a esta pareja, ¿verdad? Solo que el interno medía 102 y el externo 78. Podemos ver una cosa, entonces, ¿cuánto suman los ángulos internos, o sea, todos los azules de este cuadrilátero? Podemos hacer la suma, ¿verdad? Pensemos aquí. Vamos a borrar la operación. Sigue saltando un poco la imagen. Por momentos, sí. Es como pasaditas, ¿verdad? Diríamos por ahí. Voy a mover de donde tengo aquí conectado el mouse.
Puede ser eso. Yo cambié de USB. Me dicen si vuelve a brincar. 90 mide un ángulo. Aquí 90, 78, 90 y 102. ¿Qué pasa si sumamos todas esas cantidades? Yo hago mucho el cálculo mental, ¿está bien? Por ejemplo, yo digo 90 y 90 son 180, ¿verdad? Y la otra pareja, 78 y 102 son otros 180. Entonces, hagámoslo mentalmente, 180 y 180, ¿cuánto es? 360. 360 grados. Entonces, la suma de los ángulos internos de este ejemplo es 360 grados. Y como una regla o una ley vamos a tener que la suma de los ángulos internos del cuadrilátero es 360 grados. Los externos, podemos hacer lo mismo. Los externos son los rojitos y podemos sumar. Por ejemplo, este de aquí afuera es 90 y seguir ahí sumando 102, 90 y 78. Si usted suma aquí, otra vez, ¿verdad? Vamos a hacer cálculo mental. 90 más 90, 180. Y luego hace 102 y 78, 180. Ok, 180 y 180, 360 grados. Eso está muy fácil, ¿verdad? Ya acabamos de ver lo del triángulo también. Para esta tutoría tenemos la suma de ángulos internos y externos del triángulo. No hay que confundirlo con las del cuadrilátero. Entonces, 360 grados la suma de ángulos externos, igual que el triángulo, y la suma de ángulos internos sí es diferente en el triángulo, ¿verdad? En este caso es 360. ¿Ves? Entonces, pues esas propiedades se cumplen en todos los cuadriláteros. Tener 4 vértices, 4 lados, 4 ángulos internos, 4 ángulos externos, que la suma de los ángulos internos es 360 y que la suma de los ángulos externos es 360 también, ¿verdad? Siempre, siempre. Entonces, vamos a verlo. Vamos aquí. No se borra todo. Bueno, no lo tengo que borrar, perdón, es que se me cruzan los cables, es aquí, no queda rayado. Entonces, tenemos esos dos teoremas, ¿verdad? Tenemos la suma de los ángulos internos y la suma de los ángulos externos es 360. Vamos a hacer un ejercicio. Digamos que yo le doy una figura. Un cuadrilátero. Y que la medida de los ángulos internos está dado por lo siguiente. Este ángulo mide X y el del frente también X grados, ¿verdad? Y el otro mide 2X y el otro también 2X. Entonces, ¿qué cuánto mide cada uno? Vean, esto es muy sencillo, eso es como para cuestionario, digamos, tal vez no para los niños, pero sí como para hacerlo en el cuestionario. Entonces yo tengo, bueno, la suma de ángulos internos es 360. Entonces yo voy a establecer ahí una ecuación. ¿Cuáles son los ángulos? Uno mide 2X, uno mide X, el otro mide 2X y el otro mide X. Toda esa suma tiene que dar 360 grados. ¿Cuántas X tengo aquí? Eso es una ecuación. ¿Okay? 2 más 1, 3. 4, 5, 6. 6X. ¿Verdad? 360 es el resultado de hacer 6 por X. ¿Cómo despejo la X en una ecuación?
aquí que está multiplicando el 6, lo podemos pasar al otro lado a dividir, ¿verdad? Por lo que es lo mismo, x es un número que por 6 da 360. Tiene que ser 6 por 6, 36, y un 0, tiene que ser 60. ¿Okay? Lo pueden hacer así, aquí lo vamos a simplificar, ¿verdad? Yo voy a sacar aquí arriba mitad y abajo también. 180, esa es la mitad de 6 es 3. Y ahora sacamos tercera, la tercera de 180. 6 por 3, 18. ¿Verdad? Saco la tercera, es un 6, 0. ¿Verdad? La tercera de 180 es 60. Y la tercera de 3 es un 1. Ah, bueno, 60. 60 entre 1, 60. 60 es lo que vale la X. 60 grados. Entonces, ¿cuánto mide cada ángulo? Los que miden X miden 60 grados. ¿Ok? Y los otros, ¿cuánto es 2 por 60? 6 por 2, 12. Ajá, correcto. Y el 0 que llevaba. 120. Y si quieres hacer la comprobación, que se va a obtener 360 grados. Ese es un ejercicio como para el nivel de ustedes, ¿está bien? Tal vez para los niños no. Ya habría que hacerlo como más simbólico para que ellos resuelvan como un acertijo de ese tipo. Muy bien. Ellos es más que nada que averigüen cuál ángulo falta, entonces así practicamos la suma y la resta con ellos. O reforzamos la suma y la resta. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Bien. Todo bien, gracias. Simbología de geometría hay que conocer. Por si acaso nos dicen cuánto mide un ángulo en una figura que es un cuadrilátero, ¿verdad? Profe, Dime. es que si veo 2x más 4x, pero estas 2x y esta más 4x se repiten. Y usted solo puso 6x. Entonces aquí 2 más 4, 6. Más 2, 8. Y otras 4. Ok, aquí hay 2. Ajá, 4. Esto es un 4, que no se ve casi. No, es 2x. 2x y 2x. Van 4x. Por Van eso 4x. hay 2x. Es que puso 2, 4 y aquí 2 y 4. ¿Por qué puso 2 veces 2 y 2 veces 4? No, no puse ningún 4. Tal vez es que se te parece, esto es una X. Un palito es esto, un 1. Está muy pegado al más. Ya sí es Sí, cierto, es sí, cierto. Esta es una X y una X, ya te iba a decir, es esto. sí, es que está como muy cerquita y Sí, visualmente puede como, ajá. Borrémosle un poquito. Es como a la hora visual cuando hace como la ráfaga esa que se va y se viene, entonces Sí. Isaura se le confundió seguro a la hora de visualizarlo. Sí, y ahí sí, es que digamos, yo pongo el 1 para que me lo cuenten bien, ¿verdad? Que a veces dejan algo botadito. Correcto, sí, pero sí, era como que estaba el más como cerquilla del 1. ¿Ves? Entonces, los verdes y los rosados. Profe, gracias. Ok. Ven, entonces, así podemos practicar nosotros para el cuestionario. Vamos a ver aquí lo que es. Profesora, disculpe. Ajá. Si usted hiciera este ejercicio, ¿cómo lo preguntaría? Las instrucciones. Sí. No, yo daría la parte gráfica y considere la siguiente información de un cuadrilátero. Le pongo el nombre del cuadrilátero, le pongo el nombre a las esquinas, a los vértices. Y entonces, la medida de los ángulos corresponde a, y entonces que usted lo pueda establecer la ecuación, tiene que saberlo usted, ¿verdad? Que es una ecuación porque tiene X, tiene variable, y que tiene que usar la operación de que es igual a 360. Ok, gracias. Sí, sería con el dibujo, ¿verdad? Y bueno, por eso les digo, de dibujos podemos inventarnos un montón.
Y si podemos mezclar cuadriláteros y triángulos, se nos hace más variedad de ejercicios. Y bueno, nosotros ahorita estamos hablando de ángulos nada más, pero nosotros podemos preguntarles cuánto mide un lado o una diagonal. Eso se relaciona más tal vez con el teorema de Pitágoras. Y lo otro es cuánto mide el área o el perímetro. Y esas son fórmulas que hay que conocer. Entonces, bueno, ahorita aquí tenemos una clasificación. Este esquema, digamos, yo no es que lo diseñé todo para nada, sino que hay una aplicación, digamos, o una página, un sitio que te permite hacer esquemas o presentaciones, ¿verdad? Algunas pues no se pueden como descargar porque tienen derecho de autor, digamos, o hay que pagar ciertos dibujos muy bonitos que vienen. Pero podemos usar bastante, ¿verdad? O recortar la parte que nos interesa y así poder usarlo en clase. Porque los esquemas son muy importantes, ¿verdad? O los mapas mentales, como les quieran decir. Entonces, aquí podemos resumir información que yo asumo que ya pudieron leer, ¿verdad? Acerca de los cuadriláteros. Los cuadriláteros están los paralelogramos. Aquí no estoy poniendo la definición, solo estoy diciendo que quiénes son los paralelogramos. ¿Okay? Tenemos de paralelogramo a el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. ¿Okay? Y tenemos características de cada una de esas figuras. El cuadrado, todos intuitivamente tenemos una imagen de que es un cuadrado. Ahora, la definición formal sería una figura de 4 lados que tiene los 4 ángulos rectos y los 4 lados congruentes, ¿verdad? Para que sea el cuadrado clásico de nosotros, ¿verdad? Aquí no esperen que me quede bonito. Ahí está. Entonces uno señala las esquinas como con cuadritos. ¿Okay? Y los lados se puede poner un palito para decir que los 4 lados tienen igual entre sí. Eso es un cuadrado. Ahora, las diagonales, ¿verdad? Las diagonales son las que se trazan de vértice opuesto a vértice opuesto aquí en los cuadriláteros. Solo hay 2 diagonales en cada uno, ¿verdad? Entonces dice que las diagonales miden igual, o sea que las dos son congruentes. Las dos miden igual. Si una mide 10, la otra también. Y que se bisecan. ¿Qué significa bisecarse? A ver si alguien me puede ayudar. Que se parten, se juntan en un punto. Se bisecan, se parten, pero específicamente por la mitad. ¿Ok? Eso es bisecarse. Entonces que se cortan por la mitad, eso es bisecarse. ¿Ves? Entonces, ángulo, la misma palabra lo dice, que tiene ángulos rectos. Entonces, todo rectángulo es toda figura de 4 lados que tiene sus 4 ángulos de 90 grados. Entonces, el rectángulo puede ser larguito, oblongo, dicen a veces, más largo que ancho. ¿Okay? Puede ser todos los lados del mismo tamaño, que siempre le llamamos cuadrado a eso. Lo importante es que los 4 ángulos sean rectos. ¿Okay? Rectángulo es que los 4 ángulos sean rectos. ¿El cuadrado es un tipo de rectángulo? Pregunto. Y ahí yo creo que sí, porque tiene los 4 lados rectos. Correcto, ¿verdad? Esto significa 4 ángulos rectos. Entonces, si usted vuelve a ver al cuadrado, pues sí, él es un tipo de rectángulo, digamos. Ok, entonces, rectángulo es que tenga 4 ángulos rectos. Las diagonales miden igual entre sí y se cortan por la mitad. Esa es otra propiedad que hay que saber. ¿Verdad? Aquí podemos trazar. Nosotros con los niños, ¿qué podemos hacer? Dibujar un rectángulo con ellos o que lleven una hoja, una hoja bond, ¿verdad? Una hoja cuadriculada, si quieren, o de desecho, una hoja que tengan. Y entonces medir los lados, medir la diagonal, ¿verdad? Que ellos doblen el papel y entonces puedan como tocar un poquito más lo que es la diagonal, medir
doblar la otra diagonal, bueno, medir cuánto, ¿verdad? Cuánto mide una diagonal y la otra. Si son muy pequeñitos los niños, usted los puede poner a, que pasen la línea, ¿verdad? O que la pinten verde, una diagonal, y otra roja, ¿verdad? Y entonces diga, bueno, ¿cuánto mide la diagonal? Miden igual, ¿ves? Entonces, desde chiquititos ellos se van aprendiendo algo que es muy intuitivo, ¿verdad? O debería de saber, todo estudiante de colegio debería de saberlo, como que 1 más 1 son 2, ¿verdad? Que no lo pongan en duda. Las diagonales miden igual, las diagonales se cortan por la mitad. El rombo, la definición, lo que indica es que todos los lados midan igual, ¿verdad? La definición de rombo se refiere a los lados. Entonces debe tener 4 lados congruentes, es decir, la figura puede tener los ángulos un poquito torcidos, ¿okay? Pero los lados, todos los lados miden igual. ¿El cuadrado será un tipo de rombo? Pregunta. Sí, profe, porque todos los lados son iguales. Correcto. Tenemos el asunto de que en la escuela hay que ser muy concreto, entonces uno al niño le enseña la forma del corazón, la forma del diamante, la forma del círculo, del óvalo, ¿verdad? El óvalo es del elipse en matemática, ¿verdad? Pero no le vamos a decir, como muchas cosas técnicas, ¿verdad? Los niños con que diga óvalo y lo reconozca y lo diferencia de un círculo, pues está bien. Igual con el rombo, el cuadrado y el rectángulo, yo sé que uno se acostumbra a decir que el rombo tiene que ser torcidito, ¿verdad? Y nunca dice que el cuadrado es un tipo de rombo, yo sé. Pero es bueno hacer un esquema donde se relacionen los nombres para que ellos vean que, ok, estudiamos cada figura por aparte, pero que el cuadrado es tan especial que pertenece a 2 clasificaciones diferentes, ¿verdad? Ponerlos a analizar eso, que el cuadrado cumple una definición y cumple otra definición al mismo tiempo. Eso es para que las personas aprendan desde pequeñitos a conocer lo que es como lo que es comprobar una definición o no, que un objeto matemático cumple una definición o no la cumple, ¿verdad? Eso se aprende o se puede practicar desde pequeñitos. Entonces, muy bien. El cuadrado es un tipo de rombo y es un tipo de rectángulo. El rombo, entonces, tiene lo mismo, diagonales. A ver, bueno, las diagonales se bisecan, esa sí es una propiedad en común con los otros, pero las diagonales no necesariamente son congruentes. ¿Okay? Si la figura no es un cuadrado, que es lo más usual que nos dibujen, tiene una diagonal mayor, diagonal menor. Yo siempre paso con mis historias en la cabeza, ¿verdad? Mis novelas. Yo me imagino un cometa, ¿verdad? Me imagino un cometa y entonces siempre me dibujo como un cometa en la cabeza y así busco la diagonal mayor. Por eso yo siempre la dibujo la diagonal mayor aquí en vertical y la otra pequeñita. Eso es, se pone de mayúscula a la mayor, de minúscula a la menor. ¿Dudas hasta ahí? Ahí está todo muy fácil. Vamos a ver en el cuestionario cómo nos va. Claro, es que son definiciones. Por ejemplo, ahí yo veo Ojalá 4 definiciones solo, profe. No, porque ¿qué va a enseñar uno a los chiquitos? ¿Verdad? No son solo definiciones, sino que ellos sepan practicar las tablas. Las tablas es multiplicar. ¿Dónde lo van a practicar? Cuando calculen áreas. ¿Dónde van a calcular áreas? El área de una hojita de papel, el área de un lote, el área de un cuadro que pintó, un mural que pintó, que va a pintar un pintor en la ciudad. Son rectángulos, ¿verdad? Un montón de figuras son rectángulos, largo por ancho. Y usted los pone a practicar la multiplicación. Entonces, ahí está la conexión. No es solo saber qué es un cuadrilátero, sino que y saber más propiedades de él y aplicarlo, ¿verdad? Para mí esta parte va mucho con la multiplicación. Romboide normalmente lo dibujamos así, ¿verdad? En el piso, aquí, un ladito. Un angulito aquí inclinado, ahí me disculpan si me queda muy
disparejo, tiene que estar igual de inclinado. Y arriba otra vez una base igual que la de abajo. ¿Ok? Entonces, un romboide tiene, es como un rectángulo con pereza, dice uno, ¿verdad? Entonces está así como durmiéndose, como inclinado. Entonces está un lado congruente al del frente, el otro lado, aquí le llamamos base, es congruente al otro. La altura, pues la altura siempre se dibuja de forma perpendicular. Imagínense que es una cuerda que usted está guindando desde esa esquina y cae al piso, ¿verdad? Entonces esta es la altura y usualmente no coincide con el lado que está inclinado, ¿verdad? La altura se puede dibujar afuera o se puede dibujar adentro en la figura. Y cae de manera perpendicular. Eso es importante porque siempre tenemos ahí como problemas para trazar la altura, ¿verdad? O confundimos alguna medida. Todas estas figuras se llaman paralelogramos. ¿Alguien me puede decir qué significa paralelogramo? Que tiene sus lados paralelos. Ajá. Las dos Tiene parejas. cuatro lados. Ajá. Aquí cuadriláteros es de 4 lados. Paralelogramos es que tienen las dos parejas de lados paralelos, ¿verdad? Hay dos parejas, digamos, el de abajo con el de arriba es una pareja. Y el otro con el otro es una pareja también. Entonces, las dos parejas son paralelas. ¿Ves? Entonces, esos son los paralelogramos. Por fuera de esto quedan los trapecios y el trapezoide, por ejemplo. O las figuras que parecen un delta, así como, ¿verdad? Que son de 4 lados, pero tienen, no es convexo, ¿verdad? Tiene aquí como una entradita, ¿verdad? Entonces, estos 4 son los que más estudiamos. Y vemos que la propiedad en común de todos es que las diagonales se bisecan y prácticamente todos, bueno, puedo estudiar las diagonales, depende de la figura. Con el rombo usamos mucho el teorema de Pitágoras y analizar las diagonales, la medida que me dan, si es de la diagonal completa o si tengo que poner aquí, colocar solo la mitad de la diagonal. Del romboide, les puedo decir que la diagonal no me llama tanto la atención de usarlas, me parece. Vamos a ver, base por altura. No sé, tal vez que encontrar una medida que haga falta, como el lado que está así en diagonal, digamos, oblicuo. ¿Okay? Eso sí puede ser importante, que yo les dé medidas de algunas cosas y que por teorema de Pitágoras saquemos un lado que está así inclinado, ¿verdad? Eso sí lo usaría mucho en estas dos figuras, en el rombo y el romboide. Entonces, vamos a ver aquí este ejercicio, ¿ok? Yo le puse aquí centímetros al cuadrado, ¿verdad? Se pone así cm a la 2. Eso es unidades de medida de superficie. Dice que el área del cuadrado es de 1600 metros cuadrados. ¿Que cuánto mide el perímetro? Este dibujo es nada más como con fines decorativos, no tiene nada que ver con el problema, ¿está bien? Entonces yo digo, bueno, dibujo un cuadrado y yo sé que el área es 1600. Las unidades sí, centímetros cuadrados, pero voy a poner el número nada más. El lado del cuadrado mide L. La fórmula del área, ¿okay? Es lado por lado. O ustedes pueden escribir el área es el lado al cuadrado, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en un problema como este, usted tiene que ver qué información le dan y cuál le piden. Por ejemplo, yo sé que el área es 1600. 1600 es igual a el lado a la 2. ¿Qué pasa aquí? Que yo tengo una ecuación. Y si yo despejo, yo puedo saber cuánto mide un lado, ¿verdad? Si tengo un lado, puedo saber el perímetro. Es la figura. Sí, profe. Claro, más en el cuadrado que todos los lados miden igual. Entonces ya tengo una idea. Siempre que me dan información, tengo que identificar qué fórmula, qué relación puedo establecer, que se vea una ecuación. Y entonces ahí, si necesito despejar la variable, la letra, pues tengo que saber las operaciones inversas, ¿verdad? Despejo
Y con esa información saco lo último, que es lo que me piden, ¿verdad? Entonces ahí hay como dos niveles de dificultad. El primero es el planteo, que si a uno no se le ocurre no avanza, ¿verdad? 1600 es un área, es igual al lado al cuadrado, lado a la 2. ¿Cómo despejo elevar a la 2? Fácil, le sacamos raíz a 1600, ¿ok? El lado es la raíz de 1600. Esto se escribe así, que la respuesta es en positivo y en negativo. Pero como estamos hablando de la medida de un lado, no puede ser negativa, no tiene sentido. Entonces la respuesta al final sí es solo la positiva, ¿verdad? Positiva. Raíz de 1600 es 40. ¿Ok? Entonces, 40 es lo que mide el lado. Vamos a ver. Ya sería 40. Entonces, ¿cuánto mide cada uno? Dice 40. 40, 40 y 40. ¿No? Entonces, yo sé que este ejercicio es como para ustedes. ¿Cómo lo puedo transportar a primaria? Que yo le diga a los niños, el lado, ¿cuánto tiene que medir el lado? Obviamente con números más pequeños, ¿verdad? Puedes hacerlo con el 16 en vez de 1600, ¿verdad? Y decir, ¿cuánto mide el lado para que el área me dé 16? Entonces ya sea que ellos hagan cuadritos, que hagan rayas, o que vayan haciendo con las tablas. 2 por 2, no. 3 por 3, no, no da el área. 4 por 4, 16, ahí está. ¿Verdad? Con prueba y error, con números accesibles, ¿verdad? Si están más grandes, pues no me parece mal. Si uno los lleva en una secuencia correcta, pues pueden hacer cálculo mental de 20 por 20 o 30 por 30 y ahí ir acotando la posible solución, ¿verdad? O ustedes mismos pueden hacerlo con cálculo mental. Así averiguan cuánto mide un lado y el perímetro, ya lo podemos contestar. Perímetro es la suma de los lados. En este caso son 4. 4 veces 40 son 160. Ojo aquí que se nos puede confundir. 160 centímetros. Entonces, la información se puede pasar a un contexto más sencillo para poder aplicarlo en primaria. No tiene nada de malo y tiene todo el sentido de que usted lo aprenda. ¿Okay? A veces uno dice, ¿esto para qué lo voy a querer aprender? ¿En qué lo voy a usar? Eso ya es curiosidad suya de cómo lo puede aplicar. Por ejemplo, 40 por 40, 1600. Sí me suena como para que sea como un lote muy grande, ¿me entienden? Un lote puede ser como de 20 por 12. Me parece que eso es grande, o 12 por 16. 12 metros por 16. 40 por 40 es una propiedad bastante grande. Entonces podemos decir que un señor tiene un gran terreno y lo va a partir en lotes. Y quiere hacer un lote, le queda una parte que es un lote cuadrado. Y el área que queda son 1600, de cuánto es el lado, o que necesita que sea de 1600 metros cuadrados. De cuánto tiene que medir cada lado del terreno para que le salga cuadrado y de 1600 metros. ¿Verdad? Ya redactado, simplificado y con un dibujito. ¿Verdad? Entonces podemos hacer este ejercicio como una situación problema. Es una situación con un contexto real que necesitamos resolver. ¿Qué les parece? Creo que está bien porque nadie dice nada. Sí, o el perímetro con los lotes me sirve mucho hablar de la cerca con la que voy a acercar, se dice, ¿verdad? A poner alrededor de un lote también, y eso es el perímetro. Todas esas son ya ideas de cada persona. Las dejo picando, como dice. Entonces, ok, aquí vamos a hacer otro ejercicio. Dice, si la medida de las diagonales es 40 centímetros y 15 centímetros, determine la medida del perímetro del rombo. Ok, el rombo, por ejemplo, aquí son estas figuritas, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4 lados que miden igual. Entonces, bueno, me piden el perímetro. Yo me tengo que agarrar de esas diagonales. Yo soy muy mala para dibujar. Esto, yo voy a hacer trampa. Está bien, les voy a enseñar cómo hacer trampa. Voy a dibujar las diagonales primero.
Aquí voy a hacer una rayita larga. Digamos que aquí es a la mitad. Y más cortita y más cortita. ¿Ok? Y ahora voy a conectar para que se parezca más a un rombo. No me juzguen, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué les puedo decir? 40 es la diagonal. Digamos que 40 es lo alto. Aquí, 40. ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso es 40. Esto es 15 a lo ancho, que sería la diagonal pequeña. Y a mí me piden de un lado para sacar los 4, ¿verdad? Con uno solo ya sé que los 4 miden igual, puedo sacar perímetro. Entonces, donde se relacionan medidas en vertical y horizontal es en esta figura. Muy conocida porque es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer aquí zoom, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujo aquí de ese triángulo. Y va a medir la medida de la mitad de lo que miden las diagonales. Entonces, 40 la mitad es 20, 15 la mitad es de 15 medios o 7.5. Tirémonos al agua, 7.5. ¿Cuánto mide el lado? ¿Qué teorema o qué regla, qué propiedad uso para calcular L si ya tengo estos dos lados? ¿Alguien me puede decir? El teorema de No Pitágoras. es el de Pitágoras. Correcto, ajá, muy bien. ¿Ves? Y siempre que quiero saber la hipotenusa, es suma lo que hay que hacer. La raíz de la suma, entonces, de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Lo voy a escribir así, ¿está bien? La hipotenusa es la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. En este caso sería la raíz de 20 al cuadrado y 7.5 al cuadrado. Eso me va a dar un aproximado, ¿está bien? Voy a usar mi supercalculador aquí. Bueno, ustedes pueden verla. Sí, dame un segundo. Conectar el mouse. Aquí a la calculadora. Está en pequeñito, vamos a ver. Aquí tiene para sacar raíz. Ok, ya aprendí. Entonces es 20 al cuadrado más 7.5 al cuadrado y sería 456.25. Y le saco la raíz y me da 21.36 aproximadamente, ¿verdad? Este montón de ceros y un resto ahí pequeñito. Entonces podemos redondearlo a 21.36. ¿Okay? Es un aproximado, 21.36. Vamos a poner aquí. Voy a poner un igual. Más o menos 21.36. Ok, entonces L mide aproximadamente 21.36. ¿Cuánto mide el perímetro? Ahora sí. Dice que por 4. 85,44. 85,44. Entonces esa es la respuesta. 85,44. ¿Qué hicimos? Analizar, primero que nada, que las diagonales hay que partirlas a la mitad y que hay triángulos escondidos en el rombo. Hay 4 triángulos. Entonces, con un triángulo yo puedo relacionar lo que miden las diagonales con el lado. En este caso me dieron las diagonales, me piden el lado.
El lado me lo piden como indirectamente porque me piden el perímetro. Entonces yo sé que para el perímetro necesito el lado. Para el lado necesito los catetos de ese triángulo. Y los catetos se los dan a uno porque le dieron las diagonales. Entonces ya la respuesta final la decimos en centímetros, ¿cierto? ¿Dudas? Profe, esa parte ahí donde puso perímetro, no es 4. Correcto. Aquí es el perímetro, es la suma de los 4 lados. Es 4 por L, el perímetro. ¿Ok? Profe, ahí en esa parte donde usted, por ejemplo, donde sacó ese 21.36, 20 al cuadrado es 400, ¿no? Correcto. ¿Lo hizo usted? 20 al cuadrado es 400. Ajá. Más 7.5 al cuadrado es 15. ¿Y dónde No, se salió? al cuadrado da 56. 15 es sumar 7.5 y 7.5, hacerlo por 2. Y es a la 2. Profe, yo sigo con duda ahí donde está el 4 por 21.36, porque yo diría que sería por 20, por 7.5 y por 21.36, porque ahí solo está por 4 por 21.36. Por los otros. Por 4, porque los 4 son los 4 lados del rombo. ¿No es eso? Ajá, y esta raíz con el 20 a la 2 y el 7.5 a la 2 me da como resultado 21. La pongámoslo otra vez para que vean. 20 elevado a la 2. Los lados son congruentes. Los lados 4 lados. del rombo son congruentes, efectivamente. Ah, ok, gracias. Y ahí nos agarramos, ¿sí? Entonces tener 20 a la 2. Ahora pongamos 7.5 a la 2. Igual. 456.25. Le saco raíz y me da 21.36. Eso es lo que mide un lado aproximadamente. Entonces el perímetro es por 4. El asunto tal vez es el paso a paso que a veces uno hace, ¿verdad? Digamos que usted lo hizo de una, como dirían los chiquillos. Entonces es tal vez eso donde no lo vieron. Ahorita se lo repitió, no sé cómo le quedó a la compañera, se visualiza muy bien, pero tal vez es como el paso a paso, ¿verdad? Que a veces uno hace. Ok, voy a hacerlo acá. La profe lo hace 21 más 21.36 más 21.36 hasta completar los 4 lados. En cambio, la profe lo hizo 4. Este 4 son los 4, lo multiplico solo por 21.36 y le da el perímetro. Vamos a copiarlo aquí hacia. Entonces, 20 a la 2, eso es 400. Vamos a complacerlas, estamos como en la radio, vamos a hacer la complacencia, de que aparezca paso a paso para que no se nos pierdan. Sí, Ay, yo tengo eso. disculpe, profe, nuestra ignorancia. No pasa No. nada, tranquilas. Yo haría así, 7.5 y 7.5 multiplicados, 56.25. ¿Por qué lo hago en la calculadora? Porque como es con decimales, no es una raíz exacta que yo les voy a exigir que se sepan de memoria, ¿verdad? No somos máquinas ahí. Para que uno se sepa de memoria una raíz inexacta. No, eso se hace con la calculadora usualmente. 856,25. ¿Cuánto da la raíz? Bueno, hay que sacarlo en la calculadora. Pues, yo le pongo 456.25. Le saco la raíz. Da más o menos 21,36. No sé si se ve en la calculadora ahí chiquitita, en la computadora. 21,36. Esa es la respuesta de cuánto mide la hipotenusa aquí. 21,36. Aproximadamente, porque recortamos un poquito de decimales. El perímetro, voy a borrar otra vez esto para que me vean en vivo y en directo, dijo mi compañero, que vean que es cierto, que aquí yo pongo perímetro
es sumar los 4 lados, ¿verdad? Lado más lado, más lado más lado. Y acabamos de hablar del rombo que tiene los 4 lados congruentes, eso significa rombo. Entonces son 4 por L, 4L. 4 veces lo que mide un lado. 4 por 21,36, ¿verdad? Si usted quiere lo hacemos a pie. Yo esto a pie lo hago aquí así, ¿verdad? 21,36 por 4, porque así me lo enseñó mi mamá, ¿verdad? En horizontal. Entonces ahí seguimos, si quieren lo hacemos ahí. 4 por 6, 6 por 4, 24. Llevo 2. 4 por 3, 12. Y de 2 que llevaba 14. Aquí una. 14, ¿verdad? 6 por 4, 24. Llevo 2. Vamos a ver, 4 por aquí. 4 por 1, 4. Y una que llevaba 5. Y 4 por 2, 8. No llevaba nada, entonces 8. ¿Verdad? Y había 2 espacios después de la coma. Aquí serían 2 espacios después de la coma. 35.44. Obviamente yo lo estoy haciendo ahí con el número en decimales, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos quedó en la cálculo. Tenía unos decimales, pero donde hago si no los corto y hago por 4, vamos a ver si se altera mucho. 85.44 son los principales. Sí, aquí se altera el final, pero como lo estábamos recortando, está lo mismo. ¿Qué tal les parece? Así. Sí, profe, ahora sí está claro. Okay. Aquí ustedes me dicen, nada más paramos un segundito y lo explicamos ahí mejor. No tiene nada de malo. Entonces, el rombo siempre, si me dan diagonales, puedo usar la mitad y formar un triangulito, averiguar el lado y con eso contestar cosas de perímetros, ¿verdad? Vamos a ver otra figurita. Este dice del rectángulo. Este es otro ejercicio diferente. Pensando en el cuestionario, ¿está bien? Pensando en qué es lo más difícil que yo le puedo preguntar de un rectángulo. El rectángulo es la base de todos los cuadriláteros y todas las figuras, ¿verdad? Esto digamos que es el largo y este es el ancho. Yo tengo 2 cosas importantes en el rectángulo. El área es largo por ancho o base por altura, si ustedes quieren decir base por altura directamente. Es igual, ¿verdad? Es la longitud que está en horizontal y la longitud que está en vertical. Las 2 longitudes opuestas, ¿verdad? Que se multiplican. El perímetro es el resultado de sumar 2 largos, ¿verdad? Este y este. Y sumar 2 anchos. Entonces se dice que es 2L más 2A. Aquí, ¿qué podemos hacer? Dice que cuánto mide. Hay varias cosas. Primero, me dan el área. El área mide 460. Un lado mide 23. Eso me suena que se relaciona porque los lados y el área están relacionados. Dice, determine la medida del otro lado. O sea, falta otro. ¿Verdad? Y falta, digamos que el ancho o el largo falta. Ya con ese lado yo puedo sacar el perímetro. Ya esto es secundario, ¿verdad? Eso es como, ya al puro final pues puedo sacar perímetro. Entonces, si tengo todo, si ya tengo todo, todos los lados. ¿Sí? Entonces me interesa analizar esa fórmula del área. Fórmula del área. Ah, bueno, aquí está apuntada. La relación es multiplicación. Área es largo por ancho. ¿Verdad? O 2 lados multiplicados, no sé. Si usted no sabe quién es largo y quién es ancho, entonces puede decir base por altura. No importa. Dice, el resultado es 460. Un lado mide 23 y el otro mide A. No sabes cuánto mide. ¿Cómo hago el despeje aquí para dejar a A solito? Quitar el 23 que estamos multiplicando. ¿Cuál es la operación opuesta? ¿Alguien me puede decir? División.
Correcto, 460 es un resultado y dividiendo va a ser 23, ¿verdad? Que es lo que tiene sentido. El número de dividirlo por el pequeño. Vamos a hacer eso. Yo lo hago, es que yo me sé las tablas. Aquí yo diría 23 por 2 da 46, ¿verdad? ¿Sí lo ven? El patrón. 2, 3 y aquí 4, 6. Entonces yo puedo sacar de que aquí arriba es un 23 por 2 y me sobra un 0. Ahí está, 23 por 20 es 460. 23 es un número primo. El 23 de abajo se divide por 23 y el 460 de arriba se divide por 23. Voy a simplificar fracciones, pero yo lo hago así como pensando en las tablas, ¿verdad? Entonces, y ahí depende qué tanto dominan ustedes las tablas. A mí me gusta mucho el cálculo mental. No sé, mi mamá me enseñó mucho las tablas, entonces todavía le pregunto las tablas y se las hago. Entonces, por ahí es esa herencia, ¿no? ¿Ves? ¿Sí me entienden? Aquí 460 es 23 por 20. 23 está abajo y se simplifica. Si no lo ve, entonces lo hace en la calculadora. No tiene nada de malo en este ejemplo. Simplificar. Porque 23 es un número primo. Yo sí espero que se sepan los primos menores que 100, ¿verdad? Estamos haciendo la división. Si no lo ven bien, aquí puse división. Me quedó un 20. ¿Ves? Esa es la respuesta, 20. Entonces, el otro lado que le había puesto A, pues si es el ancho, si es más pequeñito, es un 20. Entonces, mi dibujito va así. Está un poquito chucky aquí, ¿verdad? Está medio torcido ese rectángulo. Ay, qué vergüenza, gente. Bueno, ahí va. Me quedó igual torcido, pero diferente. Aquí está 20 y el otro lado 23. Estamos cumpliendo que el área da 23 por 20, 460. Perfecto. Ok. Este mide 23 entonces y 20 mide el otro. ¿Cuánto mide el perímetro? Me dijeron que es sumar los lados, ¿verdad? Entonces vamos a obtener el perímetro. Ok, gracias a que el ancho mide 20, ya aquí la respuesta final, el perímetro es sumarlo, 2 veces 23. Y 2 veces 20. Aquí me da 40, 46, 86. Esto yo lo hago con cálculo mental. Los dejo muy botados, ¿no? 23 y 23, 46. Y 20, y 20, son 40. 46 y 40, 86. ¿Qué tal? Excelente, profe. Vamos bien, vamos bien. Ahí está 86. Dice centímetros las unidades lineales, las líneas, y si es de superficie, como el terreno, lo de pintar, lo de sembrar, es al cuadrado, ¿sí? Centímetros al cuadrado. Son las figuras que más usamos, por ejemplo, vamos a poner aquí. A este le puse un 5 aquí, esto es un romboide, un poquito medio chueco, pero ahí está. Tenemos la medida de la base es 20. Vamos a usar que este fragmentito aquí donde baja la altura cae perpendicularmente y este corte hasta la esquina es 5. No está muy en proporción, pero bueno, eso es lo que hay. Dice que la altura es 9. Okay, la altura es 9. Y esa base es, toda la base es 20. Okay. No lo hubiera dibujado porque no me interesa hacer tanta raya, me interesa decir el área, cómo se saca, el perímetro, cómo se saca. El área del romboide es base por altura. ¿Okay? Entonces, la base y la altura tiene que ser el perpendicular. Este no, esto es una cosa torcida, ¿verdad? Es un lateral, es un lado que está como en diagonal. Si yo quiero la altura es como si dejara caer una roca aquí desde esta esquina, ¿verdad? Si estuviéramos aquí nosotros y se cae, ¿cómo? Perpendicularmente, ¿verdad? Eso es una altura. ¿Verdad? Eso es medir la altura. Entonces,
les recalco mucho porque a veces veo ese error en el cuestionario. Ya, me da una lástima que tienen el ejercicio perdido por un puntillo así. Okay. El área es base por altura. Y el perímetro es sumar los lados. Si tenés dos iguales y otros dos iguales, digamos, entre sí. Entonces vamos a ver qué podemos sacar. El área, base por altura, creo que los podemos sacar de una vez. Base es 20 y altura es 9. 9 por 2, 18 y un 0, 180. Si era centímetros, es centímetros al cuadrado. Esa es la forma. Y perímetro, ahí sí tengo que pensar más. Profe, disculpen. Ajá. Es que dice que están dando la medida de un romboide, pero piden el área del perímetro de un rombo. ¿O es que está mal la instrucción? Yo que escribí mal. Ah, es romboide. Ah, ok. Sí, sí, es que No quiero... pasa nada, ya se corrigió, era para ver si estaban poniendo atención. Gracias, gracias. Sí, lo que quería era usar una figura que tenga este lado que mide igual a este, ¿está bien? Y que este sea diferente, ¿verdad? Pero sí es igual a este, ¿verdad? ¿Sí me explico? Como los rectángulos, como ya les dije que es como un rectángulo con pereza. Entonces, este es el rectángulo, pero ya se está durmiendo. Para no decir otra cosa, ¿verdad? Sí, medio. Hoy ando fatal con los dibujos. Como de medio ladito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero trabajar para que ustedes busquen el triángulo a como de lugar. En esa figura medio torcida, busquen un triángulo. Vean, les voy a borrar tanta raya. Vamos a empezar así otra vez. ¿Sí? Puse este 5 y le voy a hacer las rayitas de la altura. Así. Y cae aquí y esto mide 5. Y entonces le dicen, ¿cuánto miden los lados? De este lado no lo sabemos. No lo sé, el que está inclinado. Me piden un lado inclinado y póngale la firma, ¿verdad? Teorema de Pitágoras, ¿cierto? Tengo que buscar este triángulo, cómo completarlo. Tengo la base 5 y la altura, me fijo en toda la información. Ah, la altura es un 9. Ah, ok, aquí es un 9. ¿Qué tengo que hacer? Imaginarme solo el triángulo. Por eso yo siempre lo dibujo por aquí aparte. Para averiguar el lado, entonces, porque no me lo sé, tengo que hacer el dibujo de solo el triángulo. Entonces, el triangulito mide la base 5, de altura 9, y este no sé, digamos que este es el... Como les digo, es teorema de Pitágoras, ¿verdad? Cuando me falta el lado inclinado, es el resultado de una raíz. ¿Cuál raíz? De los catetos a la 2, sumados. Entonces vas a poner el cateto que tengas a la 2 y el otro cateto a la 2. ¿Okay? Es para hacerle la rayita aquí bien larga. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, señora. Aquí uno mide 9, el otro mide 5. Entonces, 9 a la 2, 5 a la 2, y ahí vamos. Este 2 lo voy a hacer más chiquitito porque después me confunde, ¿verdad? Me confundo. 9 a la 2 es 9 por 9, ¿verdad? 9 por 9, 81. 5 por 5, 25. Ya aquí 80 y 20 son 100, el 5 y el 1 son un 6, a ver, 106. Bueno, ese lado no me está dando exacto, pero con decimales entonces. Me voy a la calculadora, ¿verdad? Y el lado mide aproximadamente, a ver, raíz de 106, 10.2950 y algo. En este caso voy a redondear para arriba, porque 50 y algo hace que redondee para arriba, redondeo este 9 para arriba, o sea, 29 como que sube a 30, ¿verdad? Pensémoslo así, 9 va para arriba, que es un 0, y hace que este 2 vaya para arriba. Elencita, a Jenny está consultándonos que de dónde sacas el 5, tal vez como que lo repitas un toquecillo ahí. Ok, en el dibujito yo les puse el 5 aquí.
¿Está bien? Yo puse aquí la información, pero en el dibujito, este dibujito lo busqué en internet nada más, un dibujito de un romboide. Entonces yo necesitaba este 5 para explicarles un ejercicio con teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Porque es muy fácil que yo les ponga uno de estos, pero ahí les estoy haciendo trampa, ¿verdad? Solo base por altura. Lo más difícil en estas figuras es que yo les pida perímetro, porque tenés que usar el teorema de Pitágoras. Entonces yo les puse este 5, digamos que este viene en el dibujo, este 5. Desde donde cae la altura hasta la esquina. El 9 sí está aquí en el texto. Y entonces hay que averiguar el lado. ¿Okay? El lado se saca sacándole raíz a la suma de los catetos al cuadrado. Y aquí, ya se me olvidó cuánto era al final. No sé si ahí te queda claro, el 5. El 5 lo puse yo, como profe. Me indica que sí. 10.30 le voy a poner a esto. Esto es un 10.30. A mí me gusta poner así aproximadamente. Okay. Si un lado mide eso, yo tengo derecho a ponerle medida a este de aquí. Ya no es una incógnita. Yo ya sé que este lado en diagonal, digo diagonal para que me entiendan, ¿verdad? Este que está aquí torcidito, mide 10,30. ¿Cuál otro mide 10,30? El compañero de enfrente. 10,30. ¿Puedo ponerle 10,30 al de arriba? No, yo aquí me fijo, dice que la base mide 20. Ah, bueno, entonces 20 arriba y 20 abajo. Y este 5 ya no me interesa que es un 20. Entonces ves que son 4 lados, 2 y 2. Entonces el perímetro es sumar los lados. Un 20, otro 20, un 10,3, 30 y otro 10,30. Yo aquí lo hago mental, 20 y 20, 40, y 10, 50, y 10, 60. Y ahora, el punto decimal tiene un 30 y 30, 60. Usted lo hace como entienda mejor. Yo lo hago ahí mental. 60,60. Ese sería el perímetro. Y en centímetros. Voy a ponerle un poquito de amor a esa letra. Centímetros. No sé si tienen dudas por ahí. No, por el momento no. Entonces tenemos, este es el ejercicio fácil, fácil, fácil. ¿Okay? Solo base por altura. Este es, digamos, fácil es nivel así, 1. Este es medio, ponele, medio. Este es nivel 2 de dificultad. Si yo quiero hacer algo más difícil, se me ocurre lo mismo, que hay un lote con esa forma, ¿no? Que queremos hacer un encierro en esa forma. En lo personal me parece un poco ilógico, que no voy a querer una figura así, salvo que el lote o la propiedad tenga una inclinación ahí, ¿verdad? Que no sea un lote rectangular, que sucede, ¿verdad? Y que yo necesito cercar esa forma, ¿verdad? Como un corralito, pongámosle un corralito, y entonces tengo que ponerle 3 vueltas de alambre, y cuesta tanto cada metro de alambre. ¿Ves? Ahí yo le pongo un poquito más de pasos, no más complejidad realmente, porque son operaciones sencillas, pero sí un contexto, entenderlo, hacer el dibujo, sacar un costo. Esa confusión que a veces uno tiene porque uno piensa en 3 vueltas de alambre, ¿verdad? Y es 3 veces el perímetro, entonces. No sé si me entienden por ahí. Es una manera de hacer más difícil un ejercicio cuadrilátero. Hacerle un contexto. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, vamos a ver figuras que no son paralelogramos. Tenemos los trapecios y los trapezoides. ¿Qué es lo que sucede acá? Que solo que yo mezcle un poquito más de contenido de triángulos con cuadriláteros para yo estudiar esto de acá.
me parece como más jalado del pelo. Digamos que si la próxima tutoría puede que ahí sea interesante plantear algo más. Estos sí son más importantes, los trapecios, porque el trapecio uno le representa con base mayor, ¿verdad? Depende del texto. Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado a usar así, base mayor. Poner base menor con minúscula. ¿Cuál es la base mayor? Normalmente lo escribimos aquí, ¿verdad? En el piso. Esto parece un zapatito, ¿verdad? De ese trapecio. Entonces, en el piso, la base mayor y paralelo a ella, la base menor, más pequeña. Los otros dos no son paralelos, por eso no es paralelogramo. Y esto es un ladito en diagonal que puede ser distinto que este, ¿verdad? Una inclinación diferente. Lo que sí es importante es dibujar la altura de la figura. Entonces, si yo tengo la base mayor y la base menor y la altura, entonces puedo sacar el área. El área es base mayor más base menor por la altura dividido entre 2 o dividido por 2, se dice. Esa fórmula aplica para este tipo de trapecio, ¿verdad? Así tenga diferentes los dos laterales o los tenga iguales, o como este, que este sí parece un zapatito, ahora sí, un zapatito de muñeco, ¿verdad? Porque es la base mayor, lo mismo es, ¿cierto? No, vean, la base menor va en paralelo. Y la altura, pues en este lado corresponde aquí a un lateral. Vemos que aquí es de 90, aquí es de 90, esta es la altura. El área, lo mismo. Base mayor más base menor, entre paréntesis, por la altura, dividido entre 2. Y el perímetro, sumar los lados en ambas. Siempre el perímetro suma de lados. ¿Esa fórmula la recordaban, la del área? Pregunto. Sí. Hay que memorizarla. Ustedes pueden aprender de dónde proviene. Okay. Las fórmulas de geometría las de los polígonos regulares, la de perímetro por apoyema entre 2, provienen del triángulo, digamos. La del triángulo proviene del rectángulo. Estas provienen del rectángulo. ¿Verdad? Como que la base de todo es que el rectángulo es largo por ancho. Y de ahí uno puede deducir de dónde salen las otras fórmulas. Ya eso depende de qué tanto quieran profundizar, qué tanto tiempo pueden manipular materiales con los chiquitos, ¿verdad? Entonces, pongamos un ejemplo con números, ¿okay? de estos trapecios. Entonces, por ejemplo, aquí a este le vamos a poner 20, vamos a ponerle 5 y vamos a ponerle 10. ¿Okay? 20 la base mayor, 10 la menor y 5 de altura. Entonces, no es nada fuera de este mundo, ¿verdad? Nada más colocar 20 más 10. Estas son las bases. Por la altura entre 2. Entonces ahí me va a hacer la operación. Primero la del paréntesis. Esto es un 30. 30. Y aquí cada uno lo hace a su manera. Ejemplo, yo primero simplifico. 30 entre 2 da 15. 15 por 5, ahora sí lo hago. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 1, 5. 6, 7. 75. Así sin calculadora, 75. Sería, si me dicen que en centímetros, bueno, en centímetros cuadrados entonces. ¿Ok? Es un problema directo. ¿Dudas? ¿Ideas? ¿Críticas? No, profe. Profe, hable, compañera. Nada, tranquila, para mí está claro. Así como la profe lo pone ahí está claro. Lo que pasa es que en el cuestionario lo tratan de enredar a uno y tal vez la misma respuesta y le piden y uno no lo sabe interpretar y ahí ya
ya comete el error. Pero si lo pusieran así, como la profe lo está ahí es facilísimo eso. También es la dificultad de leer y escuchar una explicación, es diferente, ¿verdad? Porque leer es como más plano y uno tiene que ver hasta entonarlo uno y todo, ¿verdad? Yo por eso siempre les digo que yo me echo unos cuentos ahí, unas novelas, porque yo me lo leo como con una entonación para entenderlo. A veces uno lo lee así a la carrera y no se entiende, ¿verdad? El ejercicio hay que leerlo unas 3 veces. En cambio, si alguien te lo cuenta, mientras ves el dibujito, ¿verdad? Entonces ya uno lo entiende, como que el cerebro lo acepta un poquito más. Es como que tengamos un chisme y tengamos fotos y todo. Obviamente el chisme, ¿verdad? Apasionante. Ahí sí nos memorizamos todo. Vamos a hacer estos ejercicios de verdadero o falso, a ver cómo me les va. Más grande, a ver si no. Ahí. V para verdadero, F de falso. ¿Todos los cuadrados son rombos? ¿Sí o no? Sí. Falso. Aquí están los rombos. Aquí están los rectángulos. Y es tan bien portado el cuadrado que pertenece a los dos, ¿verdad? Es un angelito el cuadrado. Tiene todos los lados que miden igual y todos los ángulos rectos. El rombo y el rectángulo. ¿Todo cuadrado es rombo? Sí. Las diagonales de los rombos se parten por la mitad. Se cortan a la mitad. No. Esas se parten en cruz. No. Ajá, pero digamos, corta a la mitad quiere decir... Sí, entonces sí. Sí, porque digamos, si esto es 40, que lo parte a la mitad, 20 y 20. Eso es disecar. Digamos, 20 y 20. Y que la otra, digamos, si era 16, entonces es 8 para acá y 8 para acá. 8 y 8. ¿Ves? Así, entonces se parten a la mitad, unas a las otras. Como una cruz, ¿sí? Aquí, entonces esto sí sería cierto. En el tronco. Todo cuadrado se clasifica como rectángulo. No, porque el cuadrado, digamos, tiene los 4 lados. En cambio, el rectángulo tiene dos iguales y 2 disparejos. No. Ajá, ajá. Rectángulo significa que tiene ángulos rectos. Esa es la definición. O sea, es que nosotros nunca nos detenemos a analizarlo más. Pero digamos, si uno lee el libro de cabo a rabo, el rectángulo significa que tenga los 4 ángulos rectos. ¿El cuadrado lo cumple? Sí. Ah, bueno, entonces es cierto. Todo cuadrado es un rectángulo. Lo que no es cierto es al revés, que todo rectángulo sea cuadrado. Porque es mentira, hay rectángulos larguitos, ¿verdad? Ah, bueno, aquí ya soplé la que sigue. Ah, no soplé. Esta. Los rectángulos, todos son cuadrados, ¿mentira? Yo puedo hacer así uno. Larguísimo, ¿verdad? Así, entonces puedo hacer uno de alto y 20 de largo. ¿Okay? Eso es un rectángulo y no es cuadrado, entonces es falso. A mí me aceptan mi rectángulo turulero. Está. Algunos rombos son rectángulos. Algunos rombos son rectángulos. El cuadrado, el rombo y el rectángulo. ¿Qué les parece? Verdadero, entonces. Verdadero, ajá. El cuadradito es un rombo que es rectángulo a la vez. Dos cosas al mismo tiempo. Las diagonales de los cuadrados son congruentes, o sea que miden igual. Sí. Lo mismo que yo mida que de aquí hasta acá mide 10. Bueno, las diagonales es. Exacto. O de aquí para acá mide 10. En los Sí cuadrados, deberían en los ser rectángulos. congruentes, ¿no? Correcto. Sí, son congruentes. En el cuadrado y en el rectángulo. Entonces, esta sí es cierta.
la última. Es el cuadradito. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver qué tenemos por acá. Aquí yo les puse, porque esto, bueno, de verdadero y falso es como para cuando marcamos con X en el cuestionario, ¿verdad? Y esas de verdadero y falso se las traen todas las que sean preguntas acerca del cuadrado. Aparte de eso, yo quería conversarles un poquito de... A ver, yo había pegado un link. Es que están al final. Para conversarles un poquito que con los cuadriláteros y los triángulos, de igual modo. Lo ideal sería que trabajáramos con material concreto con los niños y tampoco darnos mala vida, ¿verdad? Si es que no tenemos materiales bonitos o que témperas para que quede aquel mural hermoso con lo que hay, ¿verdad? Con lo que tenga puede uno trabajar. Si hay que rayar en el barrial, pues también, ¿verdad? Si hay que jugar en la tierra, pues jugamos con la tierra y con un palito. Pero con eso es lo bonito de la geometría, con nada puede uno aprender, con nada. Y lo bonito es poder manipular material. Entonces, si fuesen chiquitos más pequeñitos, que el material no sea súper delgadito, ¿verdad? Sino que sea como una tablita, ¿verdad? Como figuras que tengan un cierto grosor para que las manitas pues lo puedan manipular mejor. De ahí en adelante, los chiquitos más grandes, pues hojas, ¿verdad? Pueden ser hojitas suaves, normales, bond. Y si no pueden ser cartón, entonces, ¿verdad? Que es algo como un poquito más rígido y un poquito más gruesito. También el papel cuadriculado o hacer dibujos donde haya una cuadrícula en el fondo para que los chiquitos empiecen a ubicar en la parte de lo que es el área de las figuras, que es diferente que el perímetro de las figuras, ¿verdad? Y que el área es como cuántos cuadritos está rellenando. Me parece que con el papel cuadriculado uno lo puede como trabajar ahí un poquito más. Y el uso de la tecnología, lo que quería era comentarles de GeoGebra, ¿ok? Libros digitales aquí yo les puse porque a veces uno no sabe qué trabajar y a veces en internet hay dibujos muy bonitos o libros de texto que están completos, que uno puede descargar o recortar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo estos dibujos que ustedes han visto a lo largo, no los hice, lo único que hice fue estos primeros, estos yo los hice en GeoGebra, ¿ve? Y ¿qué más hice? El esquema en una herramienta, ¿verdad? Pero después de ahí yo busqué figuritas que me gustaran a mí, o dibujitos, ¿verdad? Que pudiera recortar. Por ejemplo, estos son de un libro. ¿Okay? Vean, este de aquí es un pentágono y un trapecio, ¿verdad? Esta es una figura como combinada de dos, pero tal vez no se me hubiera ocurrido jamás. Entonces, con ese libro, yo vi el dibujo y me llamó la atención. Entonces, yo lo puedo trabajar. O este otro, ¿verdad? Aquí yo puedo decir, bueno, cómo se comporta el área de la figura, o qué podemos pensar, o si lo podemos imprimir y recortar con los alumnos. Genial, ¿verdad? Porque así empezamos a manipular un poco lo que es el área y diferenciarlo de el borde o el perímetro, ¿verdad? De la figura. A mí me parece muy importante poder recortar o poder imprimir, ¿verdad? Cosas de otros libros. Y ahorita vamos a comentar estos dos ejercicios. Este es otro recurso por ahí. Bueno, esto es del libro de texto. Aquí yo les podría decir que cuando uno busca información, no siempre encuentra el nivel que uno está dando clases, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser más difícil de lo que yo espero, pero si yo leo el ejercicio, de repente la imagen me sirve, si uso otros números me sirve, ¿verdad? Algo más sencillo para poder explicar. Aquí, por ejemplo, no los he conversado, y ahorita los conversamos. Este otro es de las pantallas. Esos son los cuadriláteros que más conocemos ahorita, ¿verdad? Las pantallas de los celulares o de los televisores. Y podemos usarlo como un eje transversal, por ahí hablar de la salud. Nosotros usamos demasiado las pantallas. Diariamente son muchísimas horas las que pasamos al frente por trabajo. Y los niños pues también, pues por disfrute, ¿verdad? Entonces uno debería de guardar una cierta distancia hacia las pantallas, por ejemplo los televisores.
de acuerdo a el tamaño que tienen, ¿verdad? La cantidad de pulgadas. Entonces, nosotros podemos pensar en un ejercicio que hable de la pantalla, de qué significa que mide tantas pulgadas, que es cuánto mide la diagonal, pero que nosotros no usamos pulgadas, usamos centímetros, porque es otra unidad de medida, y estamos hablando de un contenido. Pero que es muy importante guardar distancia a la pantalla de acuerdo al tamaño de la pantalla que tenemos en la casa, por ejemplo. ¿Okay? Pues entonces ahí estamos hablando de un montón de cosas. Lo que sí hay que hacer es diseñar la situación, porque no quiere decir que en cualquier lugar vamos a encontrar un ejercicio perfecto nada más para que copie y pegue. No siempre, nosotros tenemos que dedicarle tiempo a adaptar siempre el material como para los niños. Otra cosa que les quería comentar es cuando uno aprende por medio de proyectos, como les digo, de acuerdo a los recursos del lugar donde estén trabajando. A veces uno no tiene nada, pero los papás colaboran mucho y uno puede como hacer algo con los niños. Y no es que los papás traigan todo hecho, sino con los chiquitos decir, bueno, en este campito, no sé, aquí se me ocurre, ¿verdad? Que puedan hacer una, ¿cómo se dice? Una jardinerita, se dice, compañero. Es que no sé muy bueno. Correcto, sí, es como un, digamos, es una jardinera y ahora está de moda mucho el uso de suculentas, entonces podría establecerse desde esa óptica. No, el jardín trabajo. urbano. Ajá. Correcto. Entonces, dependiendo ustedes del contexto, lo que estás, y me parece sumamente interesante para ellas, digamos, yo que tengo 25 centros educativos a cargo, el proceso de contextualización de cada centro educativo varía, y aquí tenemos personas de diferentes centros universitarios. Entonces, lo que estás indicando es sumamente importante, la contextualización, como usted lo dice, de la situación problema. Desde ahí arranca nuestro trabajo, ¿verdad? Claro, porque no es lo mismo. Yo nunca he trabajado en una escuela o colegio que tenga una gran finca para trabajar. Y hay escuelas o colegios que yo veo que tienen, que los chiquillos agarran, recogen tierra, pintan con cal las plantas, ¿verdad? Los arbolitos, las Profe, aquí palmeras. donde yo vivo, sí, aquí hay escuelas, en finca, aquí donde yo vivo, una escuelita, digamos que la vez pasada, el cuatrimestre pasado, me tocó hacer un trabajo en una escuela de sociales, era una práctica, digamos, un trabajo que hay que ir a la escuela a aplicarlo, digamos. Y ahí los chiquillos tenían una huertita, vieras qué bonito, y sembraban hortalizas y cositas así, vieras qué bonito. En la escuela ahí estaba cerca de una finca, digamos, es que hay bastante terreno, la escuela está entre un terreno amplio, entonces los chiquillos tienen una parte donde hacen huerta. Claro, entonces imagínense, tal vez para usted ahí, para una maestra ahí, lo mejor es agarrar la tierra, ¿verdad? Completa, ¿verdad? No tiene sentido que la metan en una cajita, porque un chiquito va a decir, ¿para qué? Si está el piso, ¿verdad? Está el suelo. En cambio, a una escuelita en desamparados, donde no hay un espacio de terreno amplio, lo mejor es tal vez poder tener una macetita que uno pueda poner en la ventana y movilizarla y tener tal vez plantitas como ornamentales, ¿verdad? O tal vez como el culantro, la albahaca, estas otras, ¿verdad? Como plantitas pequeñitas. Ahí tenían culantro, tenían varias cosas, tenían los chiquillos ahí. Es más, ahí voy a hacer la práctica. Yo este año que viene, en enero, en la práctica de bachillerato ahí, en esa escuelita. Ah, bueno, ¿ven? Y depende del grado, o sea, un chiquito de primer grado no le va a decir, vamos a la ferretería a ver cuánto vale el pedazo de formaleta, cuánto vale cortar. Eso no, ¿verdad? No tiene sentido. Tal vez para un chiquito más grande, sí. Decirle, bueno, pues estas reglitas, ¿y cuánto vale? Ah, bueno. Uy, no, profe, qué montón de plata. Ajá, si es que es caro el material de construcción. Ah, bueno. Pero hay que hacerla cuadrada, ¿no? Cuadrada muy raro, rectangular. Ah, bueno. Entonces, ustedes ahí van a enseñar también visualización espacial, porque no todo es plano. Los dibujos que hacemos en la pizarra son planos, sin profundidad, pero la realidad es otra. Entonces, tal vez así ellos empiezan a interiorizar de que aquí todas las alturas de esta figura miden igual. Esto es un paralelepípedo, eso se ve en el colegio, digamos. Pero entonces pueden ver que hay
diferentes caras y la cara de arriba mide igual que la de abajo. Hay dos y dos caras que miden igual. Hay 3 parejas de caras que miden igual, que son rectángulos, ¿verdad? Ya son cositas ahí un poquito, ¿verdad? Pensando en otras cosas. Bueno, costos también, siempre es costo por, ¿cómo es? Precio por cantidad, y a veces están en la universidad y no saben qué es un costo de producir 20 artículos de 100 colones cada uno. No pueden conectar de que es una multiplicación, ¿verdad? En ese contexto estamos. Para mí todo parte desde la primaria. Y ahorita hablo aquí de unos links, ¿está bien? Para que ustedes tengan los recursos ahí gratuitos. Vamos a entrarle un poquito a este ejercicio, a este de acá. No sé si recuerdan bien lo de los polígonos, acabamos de pasar por ese tema. Voy a tal vez hacerlo un poquito corto. Vamos a mezclar. Lo que quería era mezclar figuras, ¿verdad? Esta es una suma de áreas. ¿Okay? Quiero sacar el área de este frente, de este edificio, digámosle, ¿verdad? Es un edificio un poco psicodélico. Bueno. Entonces, este frente hasta aquí, de esta fachada, es un pentágono, ¿verdad? Si yo quiero sacar el área, pues tengo que usar la del pentágono. Y a mí me habían dicho que era perímetro por apotema entre 2. El perímetro mide 9 cada lado. 9 por 5, ¿verdad? 9 por 5. Perímetro, 9 por 5. ¿Sí se entiende por qué? El perímetro. 9 y 9 y 9 y 9 y 9. 9 por 5, 45. Ok, entonces 45. La apotema aquí no aparece, pero está como desde acá para abajo. Dice que mide 6,2 metros. 6,2. Entre 2. Y ese es el área de este frente. Eso es contenido anterior que podemos combinar. No desconectar las cosas. Ahí eso sería 35 por 6.2 entre 2. 139,5. Este sí lo recomendaría hacer aquí en la calculadora, ¿verdad? Por los decimales y demás. 139,5. Entonces, yo tengo el área de toda la sección superior. Y aparte, hasta aquí, llego y lo que se forma es un trapecio. Aquí sí, me hacen... Vamos a hacerlo completito, no voy a quitar la puertita, vamos a hacerlo así. Me hacen el favor de asumir que es un trapecio y los dos lados miden 14. Este mide 14 metros y este también. ¿Ok? Porque si no el edificio como que se va a ver un poco chueco. Yo sé que no dice 14, pero vamos a asumir de que es un trapecio isósceles, se dice. Ok, vamos a dibujar sobre el trapecio, porque mucha raya nos confunde tal vez. Ay, mire, parecen las enaguas de Pepa. Ahí está. Aquí está 19. Aquí arriba, vamos a ver si alguien adivina. ¿Cuánto mide esta base menor? 9. ¿Y por qué? Por ser un lado del pentágono, no. Correcto, ajá, 9, ¿verdad? Correcto. Ahí el que le puede hacer ojitos a ustedes el 6.2, que a veces uno se enreda. 9 metros y abajo es 19 metros. Y 14, ya me acuerdo por qué quería hacer esto. Es un 14 aquí. Y me dice, profe, pero es que no le veo cómo sacar la altura, el área, ¿verdad? Porque el área de esta figura ocupas base mayor, base menor, vamos bien, altura dividido entre 2. Entonces, pongan atención. Aquí todo el mundo se me va siempre en la cáscara de banano. La altura creen que es el 14. Ese 14 es una altura.
No. La altura es de la esquina, medir hacia abajo en ángulo de 90, ¿verdad? De manera perpendicular. Este 14 no, este 14 ya ahí muere. No es una altura. La gente siempre lo pone y cree que el ejercicio era así, como muy fácil. No, este 14 me va a ayudar a sacar la altura, pero yo tengo que adivinar la altura. ¿Cuánto cuesta, cuánto mide esta fracción? Yo tengo que hacer el siguiente análisis. ¿Okay? Voy a borrarle aquí lo verde. Y vamos a hacer lo siguiente. La figura, y yo corto aquí también, ¿verdad? Como si estuviera recortando, es otra altura. Usted ve que aquí dice 9, y aquí dice 19, 19 es todo esto. Pero entonces esto es 9, ¿verdad? 9 y 9, porque estoy cortando de manera perpendicular. Me quedan 10 para repartir en esta alita y esta alita de aquí. Entonces sería 10, 5 y 5 entonces. ¿Sí me explico? Porque es un trapecio isósceles. Entonces, el 9 de la base menor se transporta aquí abajo y me quedan dos secciones. Entonces, a la base mayor le quito la menor y divido por 2 para repartir esa cantidad. Es un 5. Con el 14 y el 5 voy a sacar la altura. ¿Por qué? Por el teorema de Pitágoras. Okay. Siempre hacemos el dibujillo por aquí. 14, 5 y H. Vamos a ver si aquí se la saben. H, en este caso es un cateto. Se usa la resta. Al mayor al cuadrado le quito el menor al cuadrado para que no dé negativo. Y así se saca el ladito que nos hace falta, llamado altura. 14 por 14. Vamos a hacerle aquí. Vamos a hacer la pantomima de que hicimos 14 por 14. 196. 196, entonces raíz de 196. Le quito 5 a la 2, 5 por 5. Le quito 25. Vamos a ver cuánto da. Para tener la altura, para poder terminar de hacer el ejercicio. Perdonen si se ve muy desordenado, ya lo vamos a organizar un poquito. Estamos, da 171 y hay que sacarle raíz. 171. 171. La raíz de 171. La calculadora. Vamos a darle. Está. 1308. Podemos redondear 08. ¿Ok? 1308. Entonces, 1308. Muy pequeñito está. Entonces, esta figura tiene una altura que es 1308. Con eso yo voy a poder sacar el área. Era lo único que me faltaba. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí? Vamos a separar. La primera parte, el área del pentágono. Llegué a 139,5. La segunda parte, la sección de abajo. Me falta la altura. Entonces yo me tuve que desviar y sacar la altura gracias al teorema de Pitágoras. Me dio 1308. Entonces me devuelvo al ejercicio. Entonces era área. Era base mayor, entre paréntesis. Base menor, la altura, que ahora sí la tengo, 13,08, dividido por 2. Entonces esto es 28 entre 2 y el 13 multiplicando. Vamos a hacerlo en la calcu. Vamos a hacer 19 más 9 para que ustedes vean, da 28. Okay, 28 es lo del paréntesis. Entonces es 28 por 13,08 dividido por 2 y da 183,12. ¿Okay? Como les digo, aquí es con decimales, entonces lo pueden hacer en la calculadora. La primera área y la segunda se juntan para responder al ejercicio. ¿Cuál es el área de la fachada, del frente? ¿Okay? Es sumar. ¿Verdad? Si quiero el área total,
el frente de la figura, como les digo, es un ejercicio disque realista, pero es forzado, ¿verdad? No vamos a ser ciegos en eso. Es como querer pintar un frente de un edificio un poco absurdo, ¿verdad? Y la forma. Pero bueno, es un ejemplo. Estos dos vamos a juntarlo para decir el área total. No sé si tienen dudas hasta ahí. Los decimales, yo sí los... Había una consulta aquí que decía que la calculadora me marca DEC 0. ¿Cómo le quito eso? Ah, ok. Eso es que está como en base 10, en base 10 no, como una base así. Ya voy a pensar, déjame un segundito. 322.62. 322.62. Esa es la respuesta final, ahora sí. De todo el área del frente, o sea, incluida esta parte de aquí abajo. Calculadora era... Es que no tengo ninguna mano, es como Shift 9. No tenés una a mano, ¿verdad? Calculadora, vieras que no tengo acá. En realidad tengo mucho no tener calculadora. Bueno, vamos a... Un segundito. ¿Me permiten pasarme a... vamos a ver. Una foto me conformo, ¿verdad? Que todo está en internet. Digamos que tenemos esta. No sé si se ve. No sé si la logran ver. Esta de aquí. Cada uno en su calculadora tiene que buscar este CLR. Eso está en inglés, quiere decir clear, como de limpiar. Clear. ¿Ves? Aquí está en el 9. Como esas letras amarillitas o doradas, entonces se aprieta Shift primero. Shift 9 y sigue las instrucciones. Creo que era como Shift 9, 1 o algo así, porque ahí dice limpiar todo, ¿verdad? Entonces creo que es, la opción que sigue es como 1, igual y así, más o menos. Ahí hay que buscar las opciones que les salen, que es limpiar todo. Clear all, ¿verdad? Entonces yo le daré aquí Shift y luego, ay, perdón, me fui. Ya lo logré, gracias, profe. Creo Por que ahí. para... Ah, bueno, ya. Excelente. Gracias, Helen. Sí, es que casi no, como no lo uso mucho, lo otro que les iba a conversar. Estamos igual, todavía cálculo mentales. Sí, verás que bueno, antes de que se me vaya el tiempillo, quería como enseñarles esto, tal vez de aquí. A ver si le puedo dar. Me gustó ese recurso. Es que yo siempre busco los libros de primaria, de secundaria, que sean gratuitos en otros países. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, yo busqué libros de primaria, México, gratuitos. Me sale esa página Conalité del gobierno de México. No sé si se logra ver en grande. Pueden verlo, sí. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Entonces, si uno tiene los recursos, ¿verdad? De poder proyectarlo y demás, si no, usted le agarra la idea. Porque si es un recortable, pues lo mejor es tener el papel, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en la opción, en esto que dice 6, dice dónde cortar. Marca con una línea dónde cortar para tener lo que se pide. 2 cuadrados. Ah, bueno, eso es percepción, visualización espacial y todo, ¿verdad? Es conocer la figura. Ah, bueno, seguro aquí por el punto medio. 2 rectángulos. Que puede hacerlo aquí, ¿verdad? En una cierta longitud o aquí a la mitad, sí, a la mitad porque parece un cuadrado. 2 triángulos de esquina a esquina, por ejemplo. Porque dice que con una línea donde cortar, bueno, sí, o puede cortar en un punto aquí central y hasta la otra esquina. Bueno, ahí se forman 3 triángulos. Quiere 2 nada más.
que sería de esquina a esquina nada más. También de esta o de esta. Dos triángulos, también, ¿verdad? De esquina a esquina, trazar la diagonal. Así hay muchos ejercicios. Ya ahí ustedes pueden buscar qué hay en el librito que a uno les sirva. ¿verdad? A mí me parece fundamental a nivel de planear o de dar una clase o de preparar un examen, tener esta, visualmente ese tipo de recursos. Bueno, por aquí hay un tangrama y es un barquito. Me dan un permiso un segundito para salirme. Dice página 26. 26. Yo estoy viendo aquí, termina en 26. Página 26, esa la quería ver. Ahí está. Es una actividad en la que uno puede estudiar los triángulos y los cuadriláteros. El tangrama es como un rompecabezas que tiene varias de esas figuras y se forma un cuadrado, pero con las pequeñas piecitas de formar el cuadrado se pueden hacer diferentes dibujos como divertidos, ¿verdad? Entonces ahí uno empieza a manipular las figuritas, uno les puede dar a los niños tiempo. Lo más fácil, no hacerlo con la sombra, sino que así como que está coloreado, ¿verdad? Para que ellos busquen los triángulos que son congruentes entre sí, más pequeños, son las orejitas, esto es un cuadrado rotado, este es un triángulo y este es un triángulo todavía más grande, aquí hay dos congruentes los mayores, este es un romboide, ¿verdad? Y hace de la forma de la colita, aquí hay varias casitas, ¿verdad? De aquí se nos pueden ocurrir ideas, sobre todo para la práctica, genial, ¿verdad? Como decía la compañera, vea qué bonito, arma estos datos, ¿verdad? Entonces, tal vez va a estudiar las figuras y como introducción puede utilizar algún recurso como estos, de geometría, ¿ves? Con material concreto. Ya eso es ahí lo que tengan gusto ustedes de investigar. Esa paginita tiene libros así, de varios grados, gratuitos, y si no, pueden buscar en esta página que se llama ISO, que es de subir archivos de PDF. Si alguien me ha buscado como los catálogos, las ventas de catálogo, a veces le mandan un link y se ve así, ¿verdad? El catálogo, los perfumes y cremas y todo eso. Entonces aquí también suben algunas personas los libros, no sé, me parece que a veces no hay como derecho de autor, pero no sé qué tanto puede uno inspirarse ahí en los ejercicios que aparecen. ¿Ves? Este es un libro de prácticas, por ejemplo. Y ahí hay, bueno, ahí estamos viendo dinero. Obviamente, si viene dinero de otro país, pues no podemos usarlo igual, ¿verdad? Me parece que es como mexicano. Pero entonces, más o menos, analizar las ideas. No sé aquí en qué página está. Perdonen, adelante. Operaciones combinadas. Multiplicación distributiva, excelente en la propiedad distributiva de la multiplicación. Multiplicación. Ecuaciones con balanzas. Ahí está. Ya este es sólidos, ¿verdad? Sólidos. ¿Cuántas caras tienen de cuántas formas? Bueno, ahí ustedes pueden explorar la manera de ver desplegada la figura, ¿verdad? Del sólido y la representación plana, ¿verdad? De asociarlo. También, bueno, eso es muy, muy, muy útil para uno que a veces no puede ponerse a dibujarlo desde cero, ¿verdad? Aquí está la parte de geometría, el asunto de la medición, que son ángulos, simetría axial, ángulos internos. Y bueno, ahí ya les queda a ustedes como de tarea pensar, explorar los materiales que están gratuitos, ¿verdad? En internet. No sé si tienen alguna duda o quieren comentar algo.
Profe, nada más así como consulta, entonces en sí este tema se expresa más que todo, bueno, y probablemente en el cuestionario se expresa más que todo como en sacar áreas y perímetros, utilizando tanto bueno, las fórmulas como el teorema de Pitágoras en algunos casos como el romboidera o así. Correcto, No, el rombo. correcto. Y tal Ah, vez la medida de los ángulos, que ya ahí les inventé uno como con X, como para ponerlo más difícil. Pero es que es muy fácil porque es la suma de los internos o de los externos da 360. No hay pérdida. Entonces, es como muy sencillo lo que uno puede preguntar. Tal vez que te dé un dibujo con algunos ángulos y que te falte uno. Entonces usted se fija cuánto le falta para llegar a 360. Esta es la parte más fácil. Y la más difícil es que saquemos áreas, usando teorema de Pitágoras, lo que ahora les dije, que falta un ladito, la altura, bueno, hay que sacarlo con Pitágoras. Este asunto de sacar con Pitágoras, un cateto es con resta y cuando es una hipotenusa es con más, ¿verdad? Con suma. Esos son como los dos casos que tenemos. Y eso sería todo. Profesora, el sábado van a hacer prácticas, ojalá salgan este tipo de ejercicios porque esos son los que más, bueno, yo fallo. Correcto, sí, porque hay que entender el problema, hacer un modelo o dibujarlo y extraer los datos. A veces a uno le dicen un diámetro y un radio, bueno, la medida es la mitad. Con este tema es las diagonales del rombo. La diagonal mide 20, usted ocupa la mitad para hacer un triangulito, ¿verdad? Como ese tipo de dificultades tiene uno a veces. Pero quedó todo muy claro, muchísimas gracias. Perfecto. Voy a pausar, creo que puedo pausar yo aquí.